Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a utilizar el software de Proteus para diseñar y simular circuitos utilizando microcontroladores. Inicialmente vamos a crear un nuevo proyecto. Aquí vamos a elegir un nombre a nuestro proyecto. Le voy a colocar primer proyecto. Y de este lado vamos a elegir la carpeta donde queremos guardar nuestro proyecto. Yo lo voy a dejar así y le voy a dar en Next, siguiente, siguiente y siguiente. Y finalizamos. Una vez creado el proyecto, ya podemos empezar a diseñar nuestro circuito. Vamos a ver el circuito que vamos a diseñar. En este caso tenemos un microcontrolador PIC18F4550. Tenemos una LCD 16x2 con un potenciómetro, una resistencia. Y de este lado tenemos un oscilador de 20 MHz con sus dos capacitores de 20 picofaradios. Inicialmente lo que vamos a hacer es buscar los componentes que necesitamos para nuestro circuito. En la parte izquierda tenemos los dispositivos y si le damos clic en la letra P, nos aparecerá el buscador de los componentes. Aquí arriba podemos colocarle una palabra clave o el nombre del componente que necesitamos. Por ejemplo, si coloco PIC, me aparece todo lo relacionado con PIC. Pero si soy más específico, por ejemplo, un PIC 18F, me aparecen todos los PIC 18F. En este caso voy a utilizar el PIC 18F 4550 y aquí me aparece el componente. Si le doy doble clic, de este lado en los dispositivos se aparece el componente que acabo de elegir. Ahora voy a buscar la LCD. Si coloco LCD me aparece todo lo relacionado con LCD. En este caso necesito una LCD 16x2. Aquí tenemos una LCD 16x2. Tenemos una 20x4. Tenemos otro tipo de LCDs. En este caso yo voy a elegir, le doy doble clic y ya se agregó a la lista de mis componentes o dispositivos. Le voy a dar en aceptar y ahora lo que voy a hacer es simplemente seleccionar el componente que quiero agregar a la plantilla. En este caso voy a seleccionar el PIC18F4550 y le doy clic aquí en la plantilla para que pueda colocar el componente donde lo necesite. Le doy clic y ya se agregó. En este caso, el PIC18F4550 no está ordenado numéricamente, está ordenado por puertos. Tenemos el puerto A, el puerto B, el puerto C, el puerto D y el puerto E. Aquí tenemos el microcontrolador ordenado de acuerdo a sus pines. Y de este lado tenemos el microcontrolador ordenado por puerto. Igualmente aquí tenemos el número de cada pin para que no tengamos problema conectando nuestro circuito. ¿Ok? Ahora voy a elegir la LCD y la voy a colocar de este lado. De acuerdo al circuito, tengo conectado el microcontrolador a la LCD. Del puerto B tenemos el pin B6 que va conectado a RS, el B5 a RW, el B4 a EN. Tenemos el B3 a DB4, el B2 a DB5, B1 a DB6 y B0 a DB7. ¿Ok? En nuestro circuito tenemos igualmente los mismos pines, entonces podemos conectarlo. Seleccionamos aquí el pin y se generará la pista para poder conectarlo a nuestra LCD. Podemos moverlo a donde queramos. En este caso, B0 va conectado a D7 o a DB7, de acuerdo al circuito. B1 a D6, B2 a D5, B3 a D4, tenemos B4 a EN, en este caso es el pin de Enable, B5 va conectado a RW y B6 va conectado a RS. ¿Ok? Así ya tenemos conectada la LCD a nuestro microcontrolador. De este lado también vienen otros componentes conectados a la LCD.
Podemos conectarlo también a GND a 5 volts, pero aquí realmente no es necesario. En este caso, si queremos una fuente de voltaje, nos vamos de la parte izquierda. Aquí en este símbolo le damos clic, seleccionamos el que dice DC, lo colocamos en la plantilla y si le damos clic derecho en propiedades o doble clic, nos aparece este componente y todas las opciones que podemos utilizar. Tenemos DC, seno, pulso, PWLin, archivo, audio y etcétera. Tenemos también señales de reloj. En este caso necesitamos una fuente de corriente directa y aquí nos muestra el voltaje que necesitamos. Por ejemplo, le colocamos 5 volts. ¿Ok? Y le damos OK. Entonces esto ya se convierte en una fuente de voltaje de 5 volts. En este caso para la pantalla LCD va conectado en VDD. Nos vamos en la parte izquierda donde dice terminal y aquí podemos buscar el que dice ground o GND. Lo seleccionamos, lo colocamos en la plantilla y este simplemente lo conectamos como GND. En este caso va conectado a BSS de nuestra LCD. Ahora vamos a ver nuestro circuito para ver qué más va conectado. En este caso tenemos este potenciómetro sirve para modificar el contraste, entonces no hace falta utilizarlo. Igualmente tampoco tenemos estos dos pines que son para alimentar el LED de la pantalla LCD, pero como estamos simulando no hace falta. Lo siguiente es colocar nuestro oscilador que va conectado a un cristal de cuarzo de 20 MHz con dos capacitores de 22 picofaradios a los pines 13 y 14 o a los pines CLK y CLKO. Vamos a ver cómo conectarlo. Igualmente aquí me voy a los componentes. En este símbolo le doy aquí en la P y aquí voy a buscar el cristal. Le coloco cristal y aquí me aparecen los cristales. Voy a darle doble clic en el primero y ya se agregó el cristal. Ahora voy a borrar esto y voy a colocar cap de capacitor y aquí me aparece el capacitor. Le doy doble clic para agregarlo. Igualmente aquí tengo otros tipos de capacitores. Le doy en aceptar y entonces ya tengo el capacitor. En este caso se seleccionó este. Igualmente lo puedo eliminar, clic derecho, eliminar. Este no lo necesito, necesito este. Y tenemos el cristal de cuarzo. Ahora puedo aquí seleccionar el microcontrolador y arrastrarlo para tener espacio y conectar el cristal de cuarzo. Lo selecciono y aquí lo puedo colocar. Clic derecho, lo puedo rotar también. Otra forma para no estorbar aquí, lo que puedo hacer es colocarlo de este lado. Voy a conectarlo a los capacitores. Lo coloco de este lado. Ahí está. Estos dos van conectados a GND. Entonces me voy al terminal. Busco GND o ground. Y lo conecto. Voy a colocarlo de este lado. Así. Y lo voy a conectar. Puedo seleccionar todo y arrastrarlo. Ahora para conectar esto aquí, lo que puedo utilizar es este que dice default. Lo selecciono, lo coloco aquí. Le voy a dar vuelta, en este caso en espejo, y lo voy a conectar aquí. Voy a colocar otro, le doy vuelta y lo voy a conectar aquí. Ok, voy a conectar uno al pin de CLKO y voy a colocar otro en el pin de CLKI. Estos dos componentes nos van a servir para hacer la conexión entre estos pines y estos dos. No hace falta hacer una pista. Simplemente colocamos el nombre de cada uno para que se relacione y estén conectados. Aquí le damos clic derecho en editar propiedades o simplemente le damos doble clic y aquí le vamos a asignar un nombre. Por ejemplo, le voy a colocar CLK o le doy en OK y ya tiene el nombre este componente. Selecciono este y a este le voy a colocar CLKI
y le doy OK. Entonces ya tenemos el nombre de estos dos conectores. Clic aquí y aquí ya puedo buscar CLKO, le doy OK, selecciono este y aquí CLKI, le doy OK. Entonces este ya está conectado con este y este ya está conectado con este. Así nos ahorramos de hacer múltiples conexiones que también a veces nos pueden estorbar. ¿Ok? Hasta aquí ya tenemos conectado nuestra LCD, nuestro microcontrolador y el cristal. Voy a seleccionar doble clic o clic derecho y editar propiedades y aquí voy a colocarle 20 MHz. Le doy en OK. Igualmente doble clic aquí o clic derecho y editar propiedades. En este caso son de 22 picofaradios los capacitores. Así. Igualmente voy a seleccionar este y voy a cambiarlo aquí a 22 picofaradios. Muy bien. Con esto ya terminé de conectar mi circuito. Ahora lo que falta es agregar el programa para este microcontrolador. Vamos a ver el programa que vamos a utilizar. Aquí ya tenemos el código y tenemos lo que es la asignación de los pines a la pantalla LCD de acuerdo a nuestro circuito. Tenemos la librería lcd.c y aquí lo que estamos haciendo simplemente es colocar Hola Mundo en la pantalla LCD. Igualmente este código y el circuito ya lo hicimos en físico. De este lado nos vamos en archivo y en pantalla LCD.h. Aquí tenemos que estamos utilizando el cristal de cuarzo de 20 MHz. ¿Ok? Entonces voy a compilar esto. Ya se compiló. Le voy a dar clic derecho en mostrar en el explorador. Y aquí tengo la carpeta donde tengo guardado el proyecto. Para programar un microcontrolador, lo que necesitamos es este archivo que es con terminación .exe. Este mismo lo vamos a utilizar para poder simularlo en Proteus. ¿Ok? Voy a cerrar esto. Voy a la simulación. Le voy a dar clic derecho, editar propiedades o doble clic a el microcontrolador. Y de este lado inicialmente voy a cambiar el reloj a una frecuencia de 20 MHz de acuerdo a nuestro código. Y aquí en archivo de programa le voy a dar clic en la carpeta y voy a buscar la carpeta donde está mi programa. En este caso aquí lo tengo, se llama pantalla LCD y voy a seleccionar el que dice .exe. Le doy OK y entonces ya tengo el código de programa en el microcontrolador y ya tengo todo conectado. Ahora simplemente le doy aquí para poder simular el circuito y el código. Aquí dice Hola Mundo, entonces es correcto nuestra simulación y nuestro circuito está correcto. Vamos a ver otras cosas que nos pueden servir para simular nuestros circuitos. Por ejemplo, aquí tengo otro circuito con el mismo microcontrolador, con la misma pantalla LCD y está conectado al puerto B de B0 a B6. De este lado tenemos un sensor ultrasónico, que en este caso este componente no viene en el software de Proteus. Lo debemos descargar y agregarlo manualmente. Más adelante vamos a ver cómo hacerlo. Aquí debemos de agregarle un potenciómetro para simular la distancia a la que se está detectando algún objeto. Vamos a ver cómo funciona esto. Lo voy a simular y en este caso en 0% me está diciendo que tenemos una distancia del objeto a 4.38 centímetros. Vamos a modificar la distancia a la que va a detectar el objeto hasta 1126 centímetros. Entonces aquí con esto simulamos el objeto o la distancia a la cual estamos detectando un objeto. Otras herramientas que podemos utilizar aquí en Proteus, nos vamos aquí en los instrumentos virtuales y aquí en los instrumentos vemos que tenemos un osciloscopio, un analizador lógico, un contador timer, tenemos una terminal virtual que este es para la comunicación RC232
o la comunicación UART, tenemos un depurador SPI, un depurador I2C, un generador de señales, otro generador. Tenemos un voltímetro y amperímetro de corriente directa, un voltímetro y un amperímetro de corriente alterna y un medidor de potencia. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a seleccionar el osciloscopio. Voy a colocarlo de este lado. Y en este caso voy a medir la señal que estoy enviando del microcontrolador a el sensor ultrasónico. Este proyecto ya lo hemos hecho en físico, así que sabremos que en el pin de trigger yo le estaré enviando un pulso a nuestro sensor. Vamos a conectarlo del pin a nuestra señal que va conectado al trigger o al pin RD1. Lo voy a simular y aquí ya estamos viendo ese pulso que le estamos enviando a el sensor. De este lado puedo mover lo que es el tiempo y aquí podemos mover la amplitud, en este caso es del canal A. Ok, ahí está y aquí tenemos el pulso. También aquí puedo darle un screenshot y si le doy en cursor yo puedo medir ese pulso que le estoy enviando. En este caso le puedo dar hacia atrás o hacia adelante o con esto puedo mover para que sea un poco más precisa y estamos viendo un pulso aproximadamente de 12 microsegundos, aunque realmente debería de ser de 10 microsegundos. Y así podemos ver lo que son las señales, medirlas igualmente en amplitud. Si yo selecciono aquí, me dice que son 5 volts, lo jalo hacia abajo y puedo medir la amplitud, en este caso de 5 volts. Ok, los puedo quitar y nuevamente le doy en simular y aquí se está simulando. Ok, tenemos 4 canales y podemos agregar tantos osciloscopios como necesitemos. Claro está que tenemos que tener mucho cuidado en el tipo de circuito que estemos utilizando porque dependiendo de las características de nuestra computadora, la simulación puede ser lenta o puede ser más rápida o a veces se puede trabar si no tenemos un buen procesador en nuestra computadora. ¿Ok? Ahora vamos a ver cómo agregar estos componentes que no existen en Proteus. Y aquí tenemos todos estos componentes que no están en Proteus, pero que podemos descargarlos e instalarlos. Por ejemplo, podemos simular el sensor flexible. Tenemos un módulo Bluetooth, tenemos un módulo XBee para transmisión de datos, tenemos un sensor de flama, tenemos un RTC que es un reloj, tenemos las otras pantallas LCD. Aquí hay más componentes, no los agregué todos, pero tenemos la pantalla LCD 16x2 y también tenemos la pantalla 20x4. Tenemos un módulo GPS, tenemos un panel solar, tenemos diferentes sensores del MQ1 al MQ9. Aquí agregué simplemente los tres. Tenemos un transistor, tenemos un driver para motores, el sensor de vibración, el sensor infrarrojo, un sensor de pulso, un sensor de tierra, el sensor PIR. Aquí tenemos el sensor ultrasónico. Tenemos un módulo SIM. También existen lo que son los Arduinos. En este caso agregué estos tres, pero hay muchos más. Ok, vamos a ver cómo agregar estos componentes y cómo descargarlos. El link de descarga te lo voy a dejar en la descripción para que descargues todos estos componentes y también los puedas instalar. Aquí tenemos todos los componentes que podemos descargar. Simplemente le damos clic en el botón de descarga. Yo lo que voy a hacer es descargar el componente, que en este caso es el sensor ultrasónico. Le doy clic en descargar. Una vez descargado, nos vamos a la carpeta donde se descargó. Aquí tenemos la carpeta. Le voy a dar clic derecho en extraer aquí. Tenemos la carpeta, vamos a abrirla y tenemos tres archivos. Estos tres archivos los vamos a copiar. Nos vamos al disco C o donde tengamos el programa de Proteus. Archivo por 86. Lab Center Electronics. Proteus 8 Profesional.
nos vamos a Data y donde dice librería, aquí vamos a agregar los archivos que acabamos de descargar. Le damos clic en pegar. En este caso ya los tengo, les voy a reemplazar. Y aquí tenemos los 3 archivos del sensor ultrasónico. Y así puedes descargar e instalar los dispositivos o los componentes que necesites. Aquí nuevamente tenemos el circuito con el sensor ultrasónico. Simplemente aquí le damos en los dispositivos, con el símbolo de dispositivo, le damos en la letra P y buscamos como ultrasonic. Aquí nos aparece el sensor ultrasónico, le damos doble clic para que se agregue y aceptar. Para este componente le vamos a dar doble clic y aquí debemos agregar otro archivo que es con extensión .exe. En este caso necesitamos este archivo, no todos los componentes que instalemos necesitan este archivo. Vamos a darle clic en la carpeta y en la misma carpeta donde colocamos todos los archivos debemos buscarla. Por ejemplo, yo la coloqué en el disco C, aquí donde está el programa. Igualmente en librería, aquí voy a encontrar los archivos que había instalado. En este caso necesito el archivo .exe para el sensor ultrasónico. Le doy abrir y ya se colocó. Entonces los sensores que necesiten este archivo habrá que agregarlos. ¿Ok? Le damos en OK y así ya podrá funcionar. Si no colocamos ese archivo, no va a funcionar el sensor. Igualmente, como dije, no todos lo necesitan. Y así es como podemos utilizar Proteus para simular nuestros circuitos con microcontroladores. Igualmente hay muchas otras características que no vimos, pero esa es una pequeña introducción a Proteus. Eso es todo por este video. Recuerda que te puedes suscribir y comentar para más contenido en este canal.